Hola Maki Friends, yo soy Rocío y hoy tenemos una Maki historia que a mí me parece súper especial y es la de Mademoiselle, creo que así se pronuncia, Chanel, la diseñadora de esta marca súper de lujo que creo que todos hemos escuchado, no solamente de bolsas, zapatos, ropa, sino también maquillaje y cuidado de la piel. Y fíjense que es la marca de estas súper carísimas que más me ha llamado la atención en la vida. Y no quería que nada más quedara así como que, ay, quiero una bolsa, quiero unos zapatos por la moda, por el nombre, sino me intrigaba muchísimo quién era Coco Chanel, la persona detrás, la diseñadora, qué había hecho para llegar a crear ese legado. Y hace como 5 años me compré su libro, bueno, no es su libro, es una biografía de ella y aprendí a amarla, a admirarla, a que sea un modelo a seguir en algunas situaciones de mi vida, pero también otras me hicieron decir, no puedo apoyar a esta persona. Está muy interesante su historia. De hecho, hay personas que han cancelado la marca, que no la consumen, ya que sí tuvo comportamientos muy controversiales en su vida, comportamientos muy cuestionables que ya se van a estar enterando si no saben, y voy a estar resumiendo todo este libro en este video. Tengo aquí mis notas y obviamente va a haber muchas cosas que voy a dejar de lado porque pues por el tiempo, pero aún así voy a hacer mi mejor esfuerzo por contarles toda la historia, y si ustedes saben más datos o en algo que pudieran corregirme, los leo aquí abajito en los comentarios. Muchas gracias por ver. Si se perdieron la anterior maquihistoria, fue de Kylie Cosmetics y cómo hizo muchas cosas inteligentemente y otras no tanto, se los recomiendo. Y también todas las maquihistorias les dejo el link en la cajita de información. También me encuentran en Instagram y Facebook como Maquisienta, aunque no he subido mucho contenido por allá. De hecho, me tardé en subir este video ya que ¿se acuerdan lo que les contaba de mi segundo trimestre? Que algunos achaques y eso, los del tercer trimestre llegaron y le dijeron quítate que ahí te voy, que sí ha sido un tanto pesado, por eso he estado un tanto desconectada, pero me llena de mucha felicidad el estar aquí con ustedes, así que espero les guste y me tengan un poco de paciencia. Regálenme un like y comencemos. Y aunque en este momento al escuchar la palabra Chanel se nos vienen a la cabeza un montón de cosas de glamour, de lujo, la infancia de Gabrielle Bonnerour, algo así, Chanel, era todo menos glamurosa. Ella nació el 19 de agosto de 1883, o sea que es Leo, así como yo, en la ciudad de Saumur, Francia. Y su infancia fue sumamente difícil. Ella tuvo 5 hermanos y vivían en la pobreza extrema prácticamente. Su padre, Albert Chanel, vendía ropa en las calles de la ciudad donde ella nació, y su mamá lavaba la ropa de un hospital. Y a muy corta edad Chanel se quedó huérfana, ya que a los 11 años de Chanel, su madre de 32 años nada más, o sea, súper joven, murió de neumonía. Por la misma pobreza, ni Chanel ni ninguno de sus hermanos fueron a la escuela. Eran 3 mujeres y 3 hombres. Y el padre no sabía qué hacer con ellos ahora que pues ya había fallecido su esposa. Así que lo que hizo fue enviar a las mujeres a un orfanatorio y a los varones a trabajar al campo. El orfanatorio al que fueron Chanel y sus hermanas era parte de un convento de monjas, entonces las personas que estaban a cargo de los niños, bueno, las niñas en este caso porque era solamente de mujeres, eran monjas. Y la verdad fue muy difícil la vida ahí para Chanel, ya que las monjas eran súper estrictas, siempre tenían que seguir muchas reglas y disciplina. Pero sí salió algo positivo de la estancia de Chanel en este orfanatorio, ya que las monjas le enseñaron a coser, y a Chanel le llamó muchísimo la atención todo esto de la costura, ya que pues le gustó muchísimo el poder crear prendas por ella misma y crear diseños y eso. Cuando Chanel cumplió 18 años, ya era muy grande para permanecer en el orfanatorio y pues tuvo que abandonarlo.
ella se fue a vivir a otra ciudad, a una casa de adolescentes católicas. Y en ese momento, ya que pues iba saliendo del orfanatorio, no tenía a nadie y no sabía muy bien qué hacer con su vida, pero aún así sacó fuerzas de su interior y se prometió a sí misma dos cosas. Uno, que nunca iba a depender al 100% de ningún hombre, y dos, que se haría rica. Gracias a sus conocimientos de costura encontró trabajo como costurera en un taller así donde se hacía ropa y eso, pero ella, como tenía la intención de volverse rica, como que no veía que lo de la costura le daría esa fortuna que ella estaba buscando. O sea, como que en ese tiempo para ella las personas que se volvían ricas eran los cantantes, los que se presentaban en los teatros, los que salían en los periódicos y las revistas, así como las celebridades por su talento. Así que fue a buscar trabajo como cantante en un cabaret pequeño de ahí de esa ciudad y sí se lo concedieron. Entonces, cuando no estaba trabajando como costurera, cantaba y bailaba en ese cabaret, que de hecho en esa etapa fue cuando se ganó su apodo de Coco, ya que ella cantaba mucho una canción que se llama ¿Quién ha visto a Coco? Y la gente así como por cariño le empezó a llamar Coco, aunque ella dice que ese apodo viene de su papá. Una de las cosas que a mí me desilusionan un tanto de Coco Chanel es que se avergonzaba de sus orígenes tan humildes y también de esta etapa en la que buscaba ser cantante y eso, porque ella en realidad dice que su papá las dejó a ella y a sus hermanas en ese orfanato para irse a los Estados Unidos a buscar como una mejor vida, y que su mamá se dedicaba a otra cosa y siempre quiso dar a entender que tenía más dinero en su niñez de lo que en realidad tuvo. Lo cual qué triste, porque es admirable todo lo que ella escaló como mujer para llegar a tener la fortuna que terminó teniendo, y creo que entre más abajo vienes es más sorprendente y es un mayor ejemplo a seguir, pero a ella sí le daba pena. Regresando a ese momento en el que Chanel buscaba convertirse en famosa, en artista, hizo muchas audiciones para quedarse con papeles en los teatros, y aunque su belleza y su juventud impresionaba a los jueces, los decepcionaba su voz. Como que su voz no funcionaba para eso de la cantada, y por muchas audiciones que hizo nunca se le dio la oportunidad en ningún teatro. A pesar de esto, ella siguió presentándose en ese pequeño cabaret que les digo, cantando y bailando ahí, porque pues necesitaba el dinero y además le gustaba y no perdía las esperanzas de que por ahí le llegara alguna oportunidad para volverse famosa. Y fue también ahí durante ese periodo en el cabaret en el que conoció a su primer amor, un oficial de caballería rico, heredero textil, de apellido Balsan. Y con solamente 23 años, Chanel se convirtió en su amante. Creo que este chico Balsan era un tanto, pues, de que se dejaba querer por las mujeres, yo creo, porque él ya tenía una amante previamente, la cual reemplazó por Coco Chanel. Y en el léxico de hoy en día, este oficial Balsan se convirtió en el sugar daddy de Chanel, ya que la llevó a vivir a su castillo. Y ahí fue, creo que esta persona fue quien le cambió la vida o le dio un giro a la vida de Chanel, porque ahí fue donde conoció un mundo completamente diferente al que ella estaba acostumbrada. Convivió con personas de la alta sociedad, se acostumbró a bueno, no se acostumbró, conoció los lujos, la buena vida, la buena comida, las buenas bebidas, las joyas. Balsan le enseñó a comportarse en sociedad, los buenos modales y todo eso, y Chanel estaba maravillada. Y como estaba con este señor, no tenía la necesidad de trabajar ni buscar ser famosa ni nada, y además pues tenía mucho tiempo libre. Recordó su pasión por la costura, por el diseño, y se le ocurrió empezar a hacerse sombreros para ella, sin ninguna intención de vender ni nada, pero sí jugar con diferentes materiales, diseños, estilos.
y pues usarlos. Entonces los llevaba a los eventos sociales o a los eventos de caballería de su amante, y ahí las personas, las mujeres de la sociedad y eso le preguntaban mucho por estos sombreros, se les hacían muy diferentes y les llamaban la atención. Por estos tiempos Balzac llevó de visita a Chanel a París, quería pues mostrarle la ciudad y eso, y Chanel quedó súper enamorada de las luces de París, la elegancia, ya se imaginarán. Pero pues era simplemente una visita, regresaron a la ciudad en la que vivían y como más o menos le estaba yendo bien con la venta de los sombreros ahí a las mujeres de sociedad del círculo de Balzac, Chanel le dijo que le llamaba la atención el abrir una boutique ya establecida para vender estos sombreros. Y Balzac no le latía mucho la idea, como que decía, pues que tanto puede ser redituable un negocio de sombreritos, pero aún así decidió apoyarla y le prestó el piso de abajo de su departamento de soltero en París para que abriera su primera tienda. Esto fue en el año 1909 y pues ya las mujeres parisinas tuvieron acceso a los diseños de sombreros de Chanel y la verdad es que le estaba yendo muy bien. Y también más adelante por medio de Balzac conoció al que ese sí se convertiría en el amor de su vida, Arthur Capel, que le apodaban Boy. Y de hecho creo que gracias a este Capel, por su apodo Boy, hay varios productos de la marca Chanel que se llaman Boy, como de cuidado de la piel y eso, que son diseñados para hombre, creo que viene muy bien. Y Capel era aún más rico que Balzac, era miembro de la super aristocracia y alta sociedad inglesa, hijo de un banquero, y era joven, guapo, que cuando conoció a Chanel pues sí hicieron una conexión muy bonita y pues hicieron un clic, se enamoraron. De hecho, a diferencia de Balzac, Capel sí confiaba en el talento de Chanel. A él sí le parecía muy vanguardista lo que ella estaba haciendo, porque también algo que no les he contado del estilo de vestimenta de Chanel es que ella prefería la ropa mucho más cómoda, no estos vestidotes súper de esa época. Ella prefería vestir faldas un poco más cortas, no tan anchas, como les digo, ropa más cómoda, hasta pantalones. Entonces para Capel era como muy innovador todo esto, veía que tenía potencial y lo único malo era que pues es amigo de Balzac, el novio amante de Chanel en ese momento, pero aún así estaban tan enamorados que Capel decidió hablar con Balzac y le dijo, amo a Coco, ella me ama y pues nos vamos a vivir juntos. Obviamente que Balzac se molestó muchísimo inicialmente por esta relación, pero después terminó aceptándolo y Chanel se fue a vivir con Capel en su departamento de París y tuvo acceso aún a la más alta sociedad, ahora sí, tanto de París como de Inglaterra. Como les digo, Capel sí confiaba mucho en el potencial de Chanel, así que no dudó en financiarle su primera casa de modas, Chanel Modes. Esto en 1909, donde ya no solamente Chanel confeccionaba sombreros, sino también ropa. Y para 1913 ya había estallado la Primera Guerra Mundial. Y fíjense que a pesar de que fue pues, horrible esto de la guerra, a Chanel le benefició muchísimo para su negocio. Les cuento un poquito de cómo era la moda pre-Chanel, se puede decir, y era súper incómoda. Estos vestidos que les digo, súper largos, anchos, con corsets muy apretados, tratando de hacer la figura femenina como una S, tanto de la cintura como acá del trasero, ponerle así como volumen, o sea, todo súper incómodo en realidad. Y la visión de Chanel, como les digo, era ofrecer una como liberación femenina en la moda, que las mujeres se olvidaran de estos prendas tan incómodas y también que pues presionaban demasiado el cuerpo y optaran por prendas holgadas, cómodas, pantalones, faldas más cortas. La falda del estilo Chanel era abajo de la rodilla,
Y como les digo, la Primera Guerra Mundial le benefició muchísimo a Chanel, ya que los hombres franceses tuvieron que ir a pelear a la guerra y las mujeres se quedaron a desarrollar no solamente lo normal que ya hacían previo a la guerra, como las tareas del hogar y eso, sino también las obligaron a quedarse en puestos tradicionalmente masculinos, como en las fábricas de armamento, como choferes así transportistas, trabajo administrativo, en las granjas, y pues obviamente estaba muy difícil el portar estos vestidotes y estos corsets y eso y hacer este tipo de trabajos, así que Chanel estaba ahí para venderles este tipo de ropa que fuera funcional, tanto femenina a la vez, pero funcional y cómoda para estos trabajos. Que de hecho más o menos los movimientos feministas comenzaron por estas épocas, ya que los colectivos de mujeres dijeron, o sea, sí servimos para todo este tipo de trabajos, de hacer armas, de granjas y todo eso, y no nos dejan ni siquiera votar. Entonces por ahí comenzaron las luchas feministas y creo que Coco Chanel fue también un ícono de este movimiento. Entonces el negocio de Chanel se hizo muy lucrativo, que para 1916 ya había ganado el suficiente dinero como para devolverle a Capel la inversión inicial que había hecho en su negocio, y aunque él no se lo pidió, ella se lo quiso pagar, lo cual creo que habla muy bien de ella y va más o menos con la promesa que se había hecho de nunca depender al 100% de ningún hombre. Además, aunque sí Capel fue el amor de su vida de Chanel y el hombre del que se puede decir siempre estuvo enamorada, tampoco era una blanca palomita en mi opinión, nunca le pudo ser fiel, siempre anduvo con otras mujeres y de hecho en 1918 se casó con una aristócrata inglesa. Me imagino que por el linaje y el pedigrí y este tipo de cosas que antes de hecho importaban más que ahora, aunque en realidad nunca han dejado de importar tristemente, pues él tuvo que casarse con alguien también de su condición, se puede decir. Pero a pesar de este matrimonio, Chanel y Capel siguieron juntos y poco después Chanel se super llenó de felicidad al enterarse que estaba embarazada y le dijo, Capel, estoy esperando un hijo tuyo. Los dos estuvieron muy contentos, pero tristemente a las pocas semanas Chanel tuvo una hemorragia y pues tuvo un aborto repentino. Fue atendida urgentemente por un cirujano quien a duras penas pudo salvarle la vida, pero no pudo evitar que quedara estéril para siempre, lo cual llenó de tristeza obviamente a Chanel y todavía un poco después, en 1919, muere su amado Capel en un accidente automovilístico. Esto obviamente dejó en una profunda tristeza a Chanel, pero afortunadamente supo llevar su dolor refugiándose en su trabajo como diseñadora y por el luto, el dolor, la tristeza, empezó a vestir muchas prendas en color negro y gracias a este luto fue como surgió el famosísimo mini vestido negro Chanel, que es un clásico de la moda, hasta este momento sigue súper vigente, es un básico en el guardarropa de cualquier mujer y también llevado por muchas artistas alrededor de la historia de la humanidad. Y como sus diseños eran tan vanguardistas, poco después fue mencionada por la revista Vogue, ya una revista de moda internacional, y sus prendas se empezaron a vender en los Estados Unidos. También fue la época en la que creó el famosísimo logo de las CES, que es un logo súper vigente también hasta este momento, que hay varias teorías del origen de este logo. Por un lado se dice que se inspiró en la arquitectura del orfanato en el que creció, por otro que es simplemente Coco Chanel, nada más que medio modificado con las dos Cs, pero hay otra teoría que dice que es Capel y Chanel, o sea, las dos iniciales de ese amor de su vida, y así fue una forma de inmortalizarlo. Otra cosa que hizo gracias a este luto fue llevar su cabello muy corto. Y aunque en ese tiempo no existían las influencers, Chanel era toda una influencer porque su estilo de cabello corto llamó la atención de muchas mujeres, que muchas se estuvieron cortando su cabello cuando previo a esto estaba súper mal visto que una mujer llevara el cabello corto, como que era considerado
pecaminoso o algo así, pero ella impuso una nueva moda. Y en 1921 fue cuando colaboró con un perfumista para crear el perfume que ya sé que ustedes saben a cuál me refiero, el Chanel número 5. Número 5 porque fue la quinta muestra que le dio el perfumista y que convenció a Chanel, que la dejó enamorada, y también porque era el número 5, el número de la suerte de Coco. Como sabemos, este perfume fue muy bien aceptado, su producto más vendido de hecho de su tienda, ya que era una esencia fresca pero a la vez muy femenina, y en 1922 lanzó el Chanel 22 por el año en el que se lanzó, y un poquito más adelante en 1924 fue cuando nació su línea de maquillaje. Comenzó nada más con 2 labiales y con un polvo matificante, lo único que se necesitaba en esos tiempos para verte maquillada, la piel mate y los labios con color. Cómo hemos cambiado, ¿verdad? 3 años después, en 1927, es cuando lanza su línea de cuidado de la piel. Y aquí yo creo que sí fue muy completo y ella tenía en mente que el skincare es más importante que el maquillaje, ya que aquí sí incluyó 15 productos. Conforme fueron pasando los años, Chanel se iba relacionando más y más con la gente de la alta sociedad de Europa, y también tenía muchos pretendientes que le regalaban joyas. Ella también impuso la moda de las perlas, era lo que más le parecía elegante, y también tuvo una relación con el duque de Westminster, quien pues sí fueron amantes y todo, y en una entrevista le preguntaron a Chanel que sí por qué nunca se casó con este duque, y ella contestó: duquesas de Westminster ha habido muchísimas, Chanel solamente hay una. O sea que Chanel era toda una femme fatale, como que su actitud atraía demasiado a los hombres, y no era de así como que se súper enamoraba y dejaba todo por los hombres y no sé qué, sino que ella siempre tenía muy en mente sus prioridades, sus sueños, sus proyectos, y esa actitud a mí me parece admirable. También viajó a los Estados Unidos por los años 30 para vestir a personalidades de Hollywood que iban a aparecer en películas y así. Y en 1939, que es cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, es cuando comienzan las controversias en la vida de Chanel. En ese momento ella era amante de un oficial alemán, o sea, de un nazi. Ella cierra todas sus tiendas de París, menos la más importante, la que se encuentra en la calle Cambon, que de hecho me parece fascinante esta imagen. Son soldados americanos haciendo fila para comprar en esa tienda. Yo creo que para mandárselo a sus esposas, no sé, me parece una joya esta foto. Pero regresando a las controversias de Chanel, fue estos tiempos el momento en el que sale a la luz revelaciones muy tristes de Chanel, ya que ella se consideraba antisemita, o sea que despreciaba a los judíos y de paso también a los homosexuales, o sea que estaba muy de acuerdo con el gobierno alemán en todas estas prácticas que a mí me parece lo más horrible que ha sucedido en la historia de la humanidad. No me explico cómo pudo haber sucedido el Holocausto, todas estas cosas en contra de los judíos, y ella que haya estado muy de acuerdo con esto, la verdad, sí me desilusiona demasiado. De hecho, para la comercialización de su perfume, ella compartía ganancias con una familia de judíos que también eran socios y habían aportado capital, etcétera, para el perfume. Y pues ella no estaba muy contenta con estar repartiendo las ganancias de su perfume, así que le pidió al gobierno alemán que los eliminara de esta negociación con ella, ya que pues al ser judíos pues les podían quitar los derechos sobre este dinero que ganaban con las ventas del producto más vendido de Chanel. Y así fue, el gobierno alemán se lo concedió. O sea que se aprovechó de la situación para quedarse con más dinero. Afortunadamente la familia, una vez que terminó la guerra, pudo recuperar el porcentaje de ganancias que tenían en el contrato inicial con Chanel. Y este es solamente el inicio de las controversias, hay más. Aunque esto que les voy a decir a continuación no está comprobado al 100%, obviamente la casa Chanel lo ha negado muchísimas veces,
pero gracias a investigaciones de un escritor, aquí les dejo el nombre, en el 2011 salió a la luz que Chanel era una espía nazi. Hasta tenía su número de agente nazi, era el F-7124. Ella se hospedaba en el Hotel Ritz de ahí de París, mismo hotel donde se hospedaban la mayoría de los soldados y agentes nazis. Y en 1943 se reveló que ella había colaborado con un superior nazi donde idearon un plan para presionar a Gran Bretaña para que dejara las hostilidades con Alemania, ya que ella era amiga de Winston Churchill. Esto salió a la luz un poco después de que finalizara la guerra y por supuesto perdiera Alemania. Así que Chanel tuvo que huir a Suiza, evitando las consecuencias que el gobierno francés le impondría por ser una espía y toda esta como colaboración con el gobierno alemán. Esta es la razón por la que muchas personas no consumen la marca, aunque está dentro de sus posibilidades. Hay campañas de boicot en contra de la casa Chanel por el pasado oscuro y nazi de Coco Chanel. En mi caso, pues ni queriendo pudiera consumir la marca. Es algo que no planeo hacer, al menos en un futuro mediano cercano. Pero lo que me deja tranquila es que al menos lo que uno consume de Chanel no va ya a las bolsas de esta señora. O sea, ella pues ya ha fallecido y dejó un legado muy importante que aunque uno consuma la marca pues no está fomentando, se puede decir, estas prácticas, pero hay gente que, como les digo, sí creen que por simplemente traer cosas Chanel, el logo y eso, ya estás como orientado a estos pensamientos antisemitas. Pero déjenme ustedes sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parece si apoyar a Chanel también es apoyar estos movimientos negativos? Pero regresando a la historia, creo que un gran factor que salvó la reputación de Chanel fue Marilyn Monroe, ya que en una entrevista en 1952 el entrevistador le preguntó ¿con qué duermes? Ya que ella pues era un sex symbol de aquel momento y creo que lo sigue siendo. Y ella contestó, solamente duermo con unas gotas de Chanel número 5, o sea, nada más. Esto disparó las ventas del perfume de nuevo, puso otra vez la marca Chanel en la cima y en 1954, con 71 años de edad, Coco decide regresar a París y reabrir sus tiendas. Con una buena campaña de marketing más el empujón que le dio Marilyn Monroe, los rumores estos nazis quedaron atrás, así que se puede decir que todo volvió a la normalidad y aún más se hizo exitosa cuando en 1955 desarrolló la famosísima bolsa 2.55, que de hecho es la fecha en la que fue creada, febrero del 55. Hasta esa fecha no había bolsas con tirantes, o sea, los bolsos que llevaban las mujeres eran como tipo clutch, de esas que lleva siempre en la mano, y a ella le estorbaba muchísimo esto, así es que la diseñó con tirantes y fue lo que más atrajo como al cambio de estilo de vida que ella estaba proponiendo. O sea, más liberación femenina, lo cual me parece muy bien. Y el bolso fue inspirado en sus años de orfanato. Las cadenas de tirantes que tiene eran las que llevaban los porteros, se puede decir, del orfanato. Y eso le recordó mucho, así que lo quiso utilizar en vez de tirantes de cuero. Y el color rojo interior de la bolsa hace alusión al color rojo de su uniforme en el orfanato. También el exterior como acolchonadito es gracias a las chaquetas que se utilizaban en esos años en la caballería, la experiencia que vivió con Balsán. Además de la bolsa, otro de sus productos más icónicos, y de hecho son mis dos favoritos, es el traje sastre femenino, este que es como un saquito y una falda abajo de las rodillas. Este lo desarrolló un año después, en el 56, y también fue todo un éxito, llevado por la primera dama Jackie Kennedy y también la actriz Elizabeth Taylor, solamente por mencionar algunas. Y aunque Chanel se puede decir que liberó a la mujer de utilizar estos vestidos hasta los tobillos, en 1964, cuando fue creada la minifalda por la diseñadora Quant, Chanel la rechazó, le pareció como de muy mal gusto. Ella comentaba que
Ella opinaba que las rodillas es la parte menos hermosa de las mujeres y que por eso debía estar cubierta, a lo que la diseñadora Quant respondió que las rodillas son un sello de feminidad y juventud y que había de exhibirlas. Creo que en eso no estoy tan de acuerdo con Chanel. A mí me encanta también mostrar las rodillas. Entramos a la etapa final de la vida de Chanel. Según fuentes cercanas, ella se había convertido en una persona solitaria y tirana. Para 1971 ella se encontraba enferma de osteoartritis y también era adicta a la morfina. Imagino que para sobrellevar el dolor. Y a pesar de esto, no dejaba de trabajar. En enero de ese año del 71, ella ya estaba preparando su colección de primavera de ese año. Estaba desarrollando el catálogo, los diseños, pero fue ese proyecto que jamás pudo terminar, ya que el 10 de enero de 1971 falleció en su suite del Hotel Ritz, ese hotel en el que vivió más de 30 años. Falleció de un ataque cardíaco y, según la leyenda, las últimas palabras de Coco Chanel fueron: bueno, así es como uno se muere, haciendo alusión a lo solitaria que fue su muerte. De hecho, ella misma dijo antes de morir que después de la muerte de su amado Capel, su vida ya no fue una vida de felicidad, sino una vida de soledad. Y dejando de lado las controversias y los episodios negativos que les comento de su vida, a mí me parece que Coco fue una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer fuerte, independiente, que tenía muy claro lo que quería hacer y lo logró. Nunca dudó de sí misma y son las lecciones que prefiero mantener de ella en mi corazón, y pues agradecerle el legado que dejó y hasta este momento sigue vigente de la liberación femenina. Otro producto que se me pasó comentarles, porque pues esta historia está muy larga, son estos zapatos que ella estuvo diseñando también después de los años 50, con esta puntita negra que estilizaba mucho las piernas de las mujeres, que también hasta este momento es un producto súper icónico, y ese también me gustaría tener en algún punto de mi vida. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya conocían la biografía de Coco Chanel, qué les parece, si han probado algunos de sus productos, ya sea de cuidado de la piel o de maquillaje, me encantaría leerlos. También puedan compartir este video con alguien que le gusta esto tan divertido, y nos vemos muy pronto en uno próximo. No se olviden de like. Adiós.